Amigos de YouTube, esta mañana yo vengo aquí para hablar acerca de un tema que es bien controversial y bien delicado en nuestra comunidad, ¿verdad? Comunidad evangélica y comunidad católica y todo el mundo. Este es un tema bien controversial. Se trata de que un sacerdote católico ahí, que Luis Toro de Venezuela, él dice que la Iglesia Católica es la única iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, y le quiere hacer la vida imposible a muchos cristianos de esa área ahí donde él vive y los abochorna, los avergüenza y les dice cuánta cosa él quiere ahí en YouTube. Yo veo esos videos, yo lo escucho a veces y veo la necedad del hombre, veo que es verdad que usa la Biblia, lee versículos de la Biblia y los usa y los utiliza a su favor, ¿verdad? Todo acomodado a su favor. Yo desde niño yo crecí rodeado por muchos católicos, rodeadísimo de bastante católicos. Y yo conozco la situación de católicos, yo sé cómo han crecido, yo sé cómo son, yo sé las costumbres que tienen, yo sé lo que hacen, yo sé lo que no hacen y viví una vida bastante experiencia con respecto a lo que es la religión católica y al evangelio. Crecí de niño cerca del evangelio y conozco lo que es el evangelio. Tuve mucha experiencia, yo vi cómo el evangelio era avergonzado cuando se iba a predicar a los pueblos por primera vez, como la gente de la comunidad que dice que católicos y de Dios apedreaban los autos de los evangélicos, le rompían los cristales cuando iban a hacer campañas evangélicas y el único propósito era anunciar el evangelio, anunciar que Cristo es el Salvador del mundo. Entonces lo que yo digo que la iglesia, verdadera iglesia de Dios, es la iglesia judía. Fue la iglesia a la que Dios le dejó esto, porque la salvación era para los judíos primeramente. Y por gracia fue dado a nosotros los gentiles, ¿verdad? Y más tardecito allá los romanos pues se reinventaron algo por ahí, ¿verdad? Y ya muchos lo saben, muchos no lo saben. Los romanos ya se inventaron algo por ahí y crearon su propio rollo. Entonces hay mucho que ver en esto. No es nomás de que digamos hablar por hablar. La palabra está escrita para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. A Abraham Dios le dijo que a él le iba a dar, él era el padre de las naciones y sobre ellos fue en el pueblo judío fue que Dios pensó. Ahí fue donde comenzó el evangelio. Ahí comenzó todo. Le dijo: te he escogido como mi pueblo escogido entre todas las naciones para servirle a Dios, porque le han servido a Dios, han sido fieles a Él. Nada que ver con la creación de otra religión, así que se diga así, 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 no fue creado ahí no nació la religión católica, eso nació después. O se trató de... Hermanos y amigos, el evangelio es algo simple, el evangelio no es muy complicado. Es de creer en el Señor Jesucristo y ser salvo, confesarle como el Hijo de Dios, como el Salvador de este mundo. El evangelio no es una religión, una iglesia. Investiga cómo murieron los discípulos, dónde murieron todos los discípulos. Investiga quién los mataron, quién mató a los discípulos. Y te vas a dar cuenta. Ve aquí a Miri, a YouTube, investiga, pregunta cómo murieron los discípulos. Ahí te van a explicar. Pregunta qué es la Santa Inquisición. Y ahí te va a aclarar qué es la Santa Inquisición para que veas de qué yo hablo, de qué se trata. La Santa Inquisición fue algo inventado por la Iglesia Católica. Una ley que pusieron de liquidar a todos los cristianos, a todos aquellos que hablaran de Jesús, aquellos que hablaran del nuevo evangelio, que hablaran de la salvación, fueron asesinados, torturados, metidos en los estadios por los romanos para que los leones se los comieran. Cuando no renunciaban a Jesús eran metidos en los estadios y ahí los leones los devoraban vivos a los evangélicos con sus niños, a la iglesia primitiva que anunciaba el evangelio, la salvación de Cristo. La iglesia romana, la de Roma, los metieron en los estadios. Después vino la Santa Inquisición, torturaban, amarraban a la gente, los torturaban,
que murieran así amarrados, torturados de una manera bien cruel, cruel, cruel. El evangelio simple, el evangelio es solo de predicarlo, anunciarlo, como él dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo aquel que crea será salvo así, automáticamente, sin pertenecer a la iglesia grande, sin pertenecer a ningún otro sitio más que aceptar a Cristo, aceptar el evangelio, y nos llaman evangélicos. Por eso nos llaman evangélicos, porque anunciamos el evangelio, simple. Y aquí en el libro de los Hechos nos damos cuenta, en el Hechos 1, aquí está, en el libro de Hechos 1 tenemos cuando se va al cielo, Jesús se va al cielo, todos los mandatos que da, y después dice que nos da la promesa del Espíritu Santo, y se reunieron todos los hermanos en el libro de Hechos 1. Entonces los que habían reunido preguntan diciendo: Señor, restaurarás este reino. Y aquí nos habla de la ascensión, de la venida del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, dice que todos comenzaron a hablar nuevas lenguas, como señal del evangélico, nuevas lenguas. Recibió el don de las lenguas, y luego las señales de que todo el que predicaba el evangelio iba a echar fuera todo demonio, iba a hablar nuevas lenguas. Es una señal principal de los cristianos, el hablar en lenguas. Y más adelante tenemos también cuando el apóstol Pedro se va a la casa también de Cornelio también, que él no quería ir a la casa de Cornelio porque era un judío auténtico y no quería ir ahí, y llegó a la casa de Cornelio finalmente por orden del Espíritu Santo. Y aquí está en el Hechos 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas. Más adelante tengo Cornelio, Pedro y Cornelio, capítulo 10, dice que había un Cesarea, un hombre llamado Cornelio, el cual centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía buenas limonas, muchas limonas al pueblo, y oraba hacia Dios siempre. Entonces este hombre era un gentil, no era judío. Y Pedro no quería ir porque él era judío auténtico. Él no podían juntarse con otras gentes, casi no podían compartir con otra gente. Pero Dios le dio una revelación donde vio un lienzo bajar y venían de toda clase de animal, y le dijo: Señor, pero mata y come, le dijo en la visión. Y él le dijo: ¿cómo voy a comer si nunca he comido cosa inmunda? Y le dijo: no llames inmundo a los que yo ya purifiqué. Y lo mandó a la casa de Cornelio, le dio revelación que fuera, y fue y dijo: bueno, yo soy judío y yo vine aquí, yo no sé por qué estoy aquí. Y empezó a hablar de la muerte de Jesús y a presentar el evangelio. Y de pronto, terminando de dar el discurso, ni había terminado su discurso cuando empezaron los gentiles a hablar en lenguas también. El hablar en lenguas es un señal para el evangélico que está en verdad en el verdadero camino. Hablar en lenguas, echar fuera demonios, son señales. Y profetizar. Y toda esa locura que hacemos, que hoy ya lo están imitando, porque ya tienen grupos carismáticos y cuánta cosa que también ellos hacen ahí sus cosas, ¿va? Pero esto es lo puro, lo que Dios nos dio. Y entonces el Cornelio también, ahí recibieron el don de lenguas, y dijeron los hermanos: wow, vemos que Dios no hace excepción de personas, y que Dios les dio el don de lengua a ustedes también. Recibieron la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo les digo, el evangelio es para todo el que quiera aceptarlo. Esto no es para cierta gente nomás que tienen una iglesia, que la sientan en fulano, que dicen que Pedro es la base, el fundador de eso. Pero si vamos a investigar, nos vamos a dar cuenta cómo murió Pedro, cómo murió Pablo, cómo murieron toditos los apóstoles, cómo murieron, dónde murieron. ¿Verdad? Hay que investigar, no hay que quedarnos ignorantes. Yo ya sé todo eso, lo único que no quiero hablar mucho aquí, ¿verdad? Porque, pero, ¿verdad? Investigue aquí mismo, mire, aquí en YouTube encuentran mucha información acerca de cómo murieron los apóstoles, dónde murieron, quién los asesinó. Porque el evangelio es para gente que quiere seguirlo. No necesitamos estar en una línea de sacerdocio
porque todo eso, el sacerdocio, todo eso fue eliminado. En el Antiguo Testamento Dios puso a sacerdotes. Hizo un montón de cosas en todo el proceso del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta acá, hasta el nacimiento de Jesús. Dios probó tanta cosa, pero su pueblo le desobedecía de cualquier manera. Y él iba eliminando leyes, él iba eliminando cosas y diciendo, no funcionan los sacerdotes, no funcionó nada, no funcionó Cristo. Entonces dijo, no, este mundo lo va a destruir completo. Y dijo, ¿quién irá a salvarlos? Y Jesús dijo, yo iré. Ahí está el milagro. Esa es la verdadera iglesia de Jesús, la que sigue a Cristo, la que sigue el Evangelio, la que habla de salvación, que no habla de contiendas, que no habla de que somos la uno, somos la verdadera, somos la original y que somos los primeros. No, los primeros fueron los judíos. Y Jesús vino a hacer un poco de contienda y trajo un evangelio nuevo, diferente a todo lo que había pasado durante el tiempo de sacerdotes y de levitas y de todo. Él vino eliminando todo eso y dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y dijo que Él era la salvación y Él es la salvación. No es la iglesia grande, no es cuál es la iglesia primera. Pero si hablamos de primera, yo les dije, los judíos son los primeros. Después todos los gentiles logramos por misericordia. Aquí en Hechos 10 está donde se le presentó el evangelio a los gentiles, donde Cornelio. Ahí hablaron en lenguas también, igual que lo de allá del aposento alto en el capítulo 1 de Hechos, donde dice que recibieron el Espíritu Santo. El segundo lugar donde se descendió el Espíritu fue en la casa de Cornelio, gentiles como nosotros. Y recibieron a Cristo. Y ese es todo el rollo. Y más adelante los hermanos, y Jesús mandó el evangelio que fuera predicado por las aldeas, por las casas. El evangelio es humilde, es ir a casas, anunciar el evangelio, hacer grupos en casas, cantar coros y presentar el evangelio. No tiene que solo ser aquí iglesiota grande, así que catedral grande, que solo aquí y afuera de aquí no se puede, es prohibido, porque tiene que ser el sacerdote grande el que haga todos los rituales ahí, que rituales esos quedaron en el pasado también, eran de la antigüedad, eran de la ley antigua. Entonces los rituales ya no son necesarios más, que hoy nos lavamos con la sangre de Cristo y nos arrodillamos y venimos ante Él y le clamamos y le pedimos perdón y Él nos perdona. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Entonces nos reunimos un grupo y empezamos a alabar a Dios de todo corazón y cambiar nuestra vida. No vivir una vida de pecado, una vida pagana, una vida de borrachera, vida de cuánta cosa. Porque eso es lo que hace la religión. Se hacen las celebraciones en la iglesia, se hace cuanta cosa, y después de eso pues cada uno se va a su grupo, a su casa a celebrar, se hacen los bautizos, la gente se van allá a emborrachar, a hacer cuanta cosa pagana que es. Entonces el evangelio es contrario a todo esto. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, la que vive puramente, la que trata de ser pura. No hacer cosas que no sean bien hechas, cosas desagradables, deshonrosas. ¿Cómo voy a yo bautizar a mi hijo, que a pesar de que no tengo que bautizar a los niños, porque el bautizo es, o que creyera y fuera bautizado será salvo? Bautizado como Jesús se bautizó a los 33 años de edad, adulto, no un bebé, porque el bebé no sabe, él no tiene pecado para bautizarlo. Bautismo es para arrepentimiento de pecados. Entonces hay que saber cuál es la verdadera iglesia. No hay que nos meta el dedo a nadie en la boca así de fácil. La verdadera iglesia es la que anuncia el evangelio, que anuncia la salvación y todo eso. Y por lo demás, ya saben, investiga más, ahí vas a encontrar tanta cosa que debes de conocer. Así, mis hermanos, que nadie nos engañe, porque es triste ser engañado, ¿verdad? Y creer un palabrerío que un sacerdote hable. Algo que ya no necesitamos los sacerdotes, sinceramente, ya no. Después de que Cristo vino, todo cambió. Él dijo que daban nuevos ministerios, maestros, los que enseñan, profetas, discípulos, apóstoles, y no habló de sacerdocio ya, porque el sacerdocio quedó eliminado en eso. Ya no podemos sujetarnos a eso, ya esto ya es nuevo evangelio. Predica el evangelio, salva almas, y eso se trata, y de esperar la venida de Cristo, que un día venga
Eso es lo que testaron, que querían ver, no querían ver la gente por las calles anunciando, porque el ministerio de Jesús va a andar por las calles anunciando el evangelio, haciendo milagros. Esa es la señal del evangélico. Hablar en lenguas, profetizar, sacar demonios, sanar gente, enfermos, liberar de endemoniados. Ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y cuál más ejemplo que el de él, que vino a andar así haciéndole esa forma y dijo, váyanse por las aldeas, por las casas, predica el evangelio, donde lo reciben bueno, donde no sacúanse los pies y sigan? Eso es, la iglesia de Cristo se salió a las sinagogas, más que todo, y se fue por todas las calles. ¿Cuál las religiones grandes detestan eso, no? Tiene que ser aquí en la iglesia ya y tienen que hacer toditos los rituales que os digan y no hay libertad del Espíritu Santo porque tú cantes, dances, saltes, no hay nada de eso, sino que tiene que ser la forma tradicional así. Amén y ya. No, tiene que darle libertad al Espíritu Santo para adorar a Dios. Esa es la verdadera iglesia. Es el verdadero iglesia de Cristo. Aquella que anuncia el Evangelio sin descansar, amando uno a otro. Yo estoy hablando porque tengo que hablar, sino que no, yo no acostumbro a andar ahí haciéndole caras a nadie, sino que servirle a Cristo, servirle a Dios, anunciar el Evangelio y ser feliz y que sean felices todos los demás alrededor, ¿verdad? El que quiere salvarse y el que no quiere salvarse, pues va a entregar cuenta a Cristo un día. Pero sí no debemos de ser tan falsos y decir de que esta es la iglesia de Cristo nada más, porque es la menos iglesia que es de Cristo, es la menos indicada. Es la menos indicada como iglesia de Cristo. Como les digo, hacen sus fiestas religiosas y se van a bailar, a hacer cosas, a emborracharse, a hacer cuantas cosas quieren. Esa no es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, dijo el apóstol Pablo, que tenemos que ser rectos, puros, santos, santidad. Ya borrachera, ya no, eso es del pasado. El vino antes era sin alcohol, hoy el vino es con alcohol. Por eso no se ha dado el vino, porque el vino no tenía alcohol, pero sí emborrachaba cuando ya era mucho. Pero hoy con alcohol emborracha más rápido. Dijo no de vino porque trae disoluciones. Y si él dijo no, es no, no vino, no vino. Entonces nuestra iglesia, eso es lo que tiene la iglesia verdadera de Cristo, que seguimos todos esos mandamientos, esos mandatos, de no hacer lo que no debamos.